especie que comenzó a guardar las herramientas que fabricaba. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué? Que haya guardado las herramientas, ¿qué tiene de importante o de interesante? Lo que tiene de importante e interesante es que un ser que guarda una herramienta porque la va a usar, quien tiene verdaderamente la habilidad intelectual, por ejemplo, quien tiene esta habilidad intelectual para guardar las herramientas, quiere decir, fíjese bien, que puede o empieza a transcurrir el tiempo en su mente. Es decir, mire, si tenemos una especie que fabrica una herramienta y luego la tira, no sabe que la va a volver a usar. Es decir, agarra una piedra, le pega con otra piedra, le saca filo y le saca filo para usarla, para cortar carne. Entonces, decimos que esta especie, si tira la herramienta, pues obviamente es porque no se da cuenta que la va a volver a usar, porque no se percata de que existe el futuro, no le transcurre el tiempo en la mente, por tanto, no puede razonar y entonces tira la herramienta en lugar de guardarla. Pues fíjese bien, hace 2.8 millones de años, casi 3 millones de años, una especie comenzó a guardar las herramientas, las fabricaba y después las guardaba. Comenzó a moverse así. Se veía qué interesante. ¿Por qué lo hacía? Bueno, porque su cerebro comenzó a percatarse que existía el tiempo, donde sabía perfectamente bien que iba a avanzar del pasado hacia el futuro, donde en algún momento utilizaría de nuevo las herramientas que estaba fabricando. Por ese transcurrir del tiempo en su mente. Pero entonces caemos en algo interesante. Si esta especie era capaz de percatarse del transcurrir del tiempo, entonces obligatoriamente en esta especie había imaginación. Es decir, ¿usted cómo puede pensar en el futuro sin imaginar? ¿Se da cuenta que resulta imposible pensar en el futuro sin imaginación? ¿Sí se percata usted lo que estoy diciendo? Cualquier cosa que usted trate de pensar sobre el futuro, se va a percatar que se tiene que desarrollar imaginación. Usted no puede pensar en mañana si no imagina. Tiene que imaginar sobre el mañana. Entonces, esta especie, el Homo habilis, hace 3.8 millones de años atrás, logró empezar a imaginar. Y lo interesante es que si un ser humano imagina cualquier cosa, o esta especie, el Homo habilis, imagina, a fuerza tiene que involucrarse en el proceso de imaginación el sí mismo. Es decir, me explico. Usted si imagina, o esta especie, el Homo habilis, si lograba imaginar que iba a volver a usar la herramienta y por eso la guardaba, entonces dése cuenta que esta especie, el Homo habilis, tenía obligatoriamente que pensar, si es que la iba a reutilizar, pues tenía que pensar en sí mismo, es decir, esta herramienta se va a volver a utilizar. ¿Quién la volverá a utilizar? Yo. ¿Quién necesita esta herramienta?
yo. Por tanto, si yo necesito esta herramienta, entonces en automático esta especie tenía conciencia de sí. Es sumamente interesante este análisis porque entonces vemos que la conciencia de sí aparece hace 2.8 millones de años atrás. 2.8 millones de años atrás, los seres humanos, no los seres humanos, perdón, los Australopithecus, perdón, ay, ¿qué me pasa en la cabeza? El Homo habilis, que es del que estoy hablando, el Homo habilis ya tenía conciencia de sí. Hace 2.8 millones de años, el Homo habilis ya tenía conciencia de sí. Y eso lo sabemos simplemente porque guardaba las herramientas. Y si guardaba las herramientas, implica obligatoriamente conciencia de sí. Se va dando cuenta, entonces, bueno, ahorita vamos hacia la magia. ¿Cómo surge la magia? Porque surge tiempo después del Homo habilis. Ahorita vamos para allá. Pero antes quiero pues avisarle las conferencias que tenemos en puerta porque para este sábado 21 de enero, casi a 13 días de distancia, va a haber una conferencia verdaderamente interesante. Le voy a exponer a usted toda esta situación de los mayas. ¿Por qué? Bueno, pues porque está entrando el 2012, porque viene esto de la supuesta profecía maya. Yo lo que voy a hacer es mostrarle hasta imágenes una buena y amplia explicación de a qué se refiere esto del calendario maya, qué es el calendario maya, qué son los almanaques mayas, eh, para qué sirven, cómo se mueven, qué es lo que los mayas dicen ahí. Y entonces vemos y se sacan conclusiones sobre esto de la famosa profecía del 2012. Entonces, la profecía del fin del mundo de los mayas, que vamos a ver realmente a qué se refiere toda esta información. Es una conferencia verdaderamente interesante, es una bomba. Así es que bueno, eso es lo que le dejo a usted de información para que pues pide informes en el teléfono de la oficina en el 52 55 30 30, en el 52 55 30 30, y póngase las pilas porque ya se acerca esta conferencia, ya se acerca esta plática, el nivel número 1 otra vez del desarrollo de la conciencia. Ya se acerca, le voy a dar la fecha poquito más adelante. Pero ya váyase poniendo las pilas porque se acerca ya esta conferencia donde volvemos a arrancar nivel. Y como ya le dije, en enero no suben las conferencias de precio. Este año no suben, vamos a aguantar y pues ya será para el siguiente 2013. Así es que nos vamos con el mismo precio y ya se acabó la promoción del 2x1. Así es que nos vamos con costos, pero por ahí hay una cuestión interesante. Ya le platicaré mejor, nada más que esté lista. Vámonos al corte y regresamos. Teléfono de la oficina, se lo doy, es el 52 55 30 30. 52 55 30 30. Vámonos y regresamos. Bien, pues bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Universo Consciente y vamos a continuar platicando con esto de la magia. ¿Cómo es posible que la gente todavía piense como hombre prehistórico, soportando su vida en la magia, en los consejos de un tarotista o cuestiones de este tipo? Es absolutamente ridículo. Yo creo que existiendo la razón, no hay por qué continuar con ese tipo de pensamiento mágico. El pensamiento mágico, decía yo antes de irme al corte, que el Homo habilis es la primera especie a la que le transcurre el tiempo en la mente. En otras palabras, es la primera especie que tiene conciencia que el tiempo existe. Es la primera especie que tiene conciencia que el tiempo existe. Y entonces surgen cosas interesantes.
si ya tiene conciencia del transcurrir del tiempo, que ya expliqué en la primera parte del programa, lo sabemos porque guardaba las herramientas, es decir, sabía que en el futuro las iba a usar. Entonces, si esto es así, ya para no estarle dando vueltas a la historia ahorita, me voy a saltar porque a partir del Homo habilis todas las demás especies tuvieron conciencia de sí. Entonces me salto al Homo habilis y hablando de ahí me salto a todas las especies y caigo con el hombre de Neandertal, la última especie que existió antes de nosotros. Había otras, me refiero, la última en un sector evolutivo, en un aspecto evolutivo. Y entonces tenemos que nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, pisamos la Tierra desde hace 150,000 años. Y desde hace 150,000 años empezó un proceso que se conoce muy bien y que mucha gente tiene perfectamente bien estudiado y se llama pensamiento mágico. El pensamiento mágico se divide, o mejor dicho, la evolución de la mente humana se divide en tres clases de pensamientos: el pensamiento ílico, el pensamiento psíquico y el pensamiento neumático, así decían los griegos. Entonces, ¿por qué hay que marcar esto? Mire, porque los seres humanos tenemos que ir entendiendo que la evolución del hombre no es nada más biológica. La evolución del hombre también es psicológica. Entonces, si tenemos una evolución biológica y una evolución psicológica, o sea, si nuestra especie se mueve así, tenemos que entender cómo es la evolución psicológica. Es decir, cómo evoluciona el pensamiento de un individuo desde la prehistoria hasta nuestros días. Y podemos observar que en la prehistoria, un, eh, uno de nuestra especie, un hombre ya moderno, en la prehistoria, comenzó a desarrollar el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es cuando un ser humano comienza a pensar que existen unas fuerzas sobrenaturales, comienza a pensar que existen unas fuerzas sobrenaturales capaces de hacer lo que a él le conviene. Ejemplo, fíjese bien, como no tenían cultura, por lo mismo que eran hombres prehistóricos, al no tener cultura, se trataban de explicar todo y todas las cosas de la existencia a partir del nivel de conocimiento que tenían. Entonces imagínese usted a un hombre prehistórico que le toca observar el nacimiento de un niño cuando ni siquiera tiene la menor idea de lo que resulta del sexo, el embarazo. Este ser prehistórico, al no tener ni la menor idea que después del sexo viene el embarazo, cuando este hombre prehistórico verdaderamente no se percata, no sabe, no conoce de esto, ese hombre prehistórico tratará de explicarse desde su nivel de conocimiento lo que ocurre. ¿Cómo es posible que la mujer de pronto caiga un chorro de agua de entre sus piernas y aparezca un niño? Quiere decir que yo vengo de ahí. Y entonces no entiende tal o tan magno acto de donde se da la vida. No lo entiende. Estos personajes no se lo podían explicar bajo las condiciones mentales en las que se encontraban. Y al no podérselo explicar, comenzaron a pensar que existían algunas fuerzas sobrenaturales. Estas fuerzas